Háblame, people. Tú estás todo emprendedor en su curva de aprendizaje para hacer dinero o para que su empresa sea autosustentable, como dice Marcos, vas a pasar por picos. Dios no le da cacho a burro. Yo no hubiese sacado el primer ebook si yo no hubiese tenido de mi mano en ese momento a un diseñador y a una chica con la que hice un curso de Instagram, que ella me ayudó y yo siempre le preguntaba tips y entonces ella me ayudaba y tal. Cuando tú notas que hay personas que se ahogan en charcos por $200, por $300, hubiesen sido 200,000, 300,000, $2 millones, las complicaciones legales. De las personas que hemos tenido búsquedas espirituales profundas, uno a veces empieza a sentirse tentado a, me encanta este mundo, ¿para qué la realidad, no? Bienvenidos a otro episodio del Marco Money Podcast. En esta ocasión tengo una invitada sumamente especial y les voy a ir explicando por qué en esta intro. Mi querida Marian Padrón no solamente es amiga mía desde hace ¿cuánto? Casi 20 años. Sí, muchísimo. De hace muchísimos años, y hay algo que yo recuerdo con muchísimo cariño, y es que cuando empezó el Marco Money Podcast, la primera que me bancó, que me opó y me dijo, sigue le echando pichón, sigue haciendo contenido, fue mi querida Marian. Y ahora tengo el gusto de presentarla a ella en este espacio, y ella es la creadora de Choose Better y del método Choose. Así mismo es. Esto- Ay, suena tan guau. Suena tan guau, ¿quién Suena lo tan diría? guau, ¿Quién total. lo diría? Esto es un programa que integra salud mental, física y, más importante aún, espiritual. ¿Ok? Así que hoy estamos aquí, matching outfits, y vamos a hablar Total. de Choose Better. Marian, bienvenida. Marcos, gracias por invitarme. Gracias, chicos, por verme. Te puedo decir que es el primer podcast que me invitan. Así que gracias por esta invitación. Me siento una artista, ¿ok? Me alegro que te recuerdes que te haya impulsado e inspirado para que siguieras haciendo tu contenido y que lo recuerdes, ¿sabes? Y me lo digas, porque a mí se me olvidó. Porque realmente me encanta cuando la gente se lanza a la piscina, porque muchas veces tenemos miedo de lanzarnos, tenemos comentarios alrededor, y si alguien a mí me pregunta, porque me ven como un referente por lo que he logrado, lo que sea, porque cuando uno está comenzando, piensa que este mundo es de una manera completamente diferente a como realmente es, que es más fácil de lo que uno cree behind the scenes. Soy la primera que te empuja. Como, Ey. lánzate. Y lo hablábamos tras cámaras. O sea, esto es un trabajo a tiempo completo. Sí, lo es. Pero mira, Lo es. yo quiero que nos cuentes acá cómo nace Choose Better. Miren, Choose Better solamente nace en pandemia por la necesidad que yo tenía de ayudar a las personas a aprender a comer y a entrenar. Siempre tuve un storytelling, o mi historia, mi biografía, siempre vino acompañada de que era gordita, Marco sabe, era gordita cuando era chiquita, pero tenía una personalidad muy avasallante, como muy auténtica, pero también como muy territorial. O sea, siempre mi personalidad fue como muy característica por muchísimos años y siempre peleé con el peso y todo eso. Y hubo un día que empecé a aplicar este método, que yo le digo método Choose en este momento, que realmente se lo puso Julieta. ¿Te acuerdas, Julieta? Por supuesto. Una amiga mía de Barcelona. Ella me seguía en redes sociales, era mi amiga en vivo, o sea, en vivo y en directo, pero ella dijo, estoy haciendo el método Choose. Y cuando ella dijo el método Choose, eso fue como totalmente el método Choose. Y desde ahí... Y es lo impresionante llamé como la método gente a Choose. veces tanto se enfoca en crear una marca, y en verdad las marcas nacen, se hacen, y claro, luego uno las trabaja, pero esa es la manera en la que surgen. Yo a veces hablo de qué es lo que había detrás de Marco Money, que a veces, yo lo digo, es algo que a veces en ciertos ámbitos o en ciertas áreas me da un poco de pena, porque a veces estamos sentados personas de negocios, con VC, gente de la banca, y de repente alguien en una reunión súper seria dice que háblame, Marco Money. Y todo el mundo se queda aquí, que ¿Marco qué? Y que bueno, es que yo tengo una marca y hago contenido, pero es muy curioso como tú vas adueñándote de eso. Sí, no, y es rico, porque al final es como una plataforma para poder inspirar a la gente e impulsarlo, ¿sabes? Entonces, cuando para ti esto es normal, tú no vas por ahí hablando de eso, porque para ti es normal, o sea, es algo normal, natural, entonces es como parte de ti. Creo que cuando tú tienes inseguridad con algo, siempre estás tratando de traerlo a colación para que la gente te lo valide, te lo valide, te lo valide, que puede pasar en los inicios de tus redes sociales. Como, puedes ver este video, puedes ver este video, puedes ver este video, porque necesitas como ese impulso. Construir esa seguridad. Claro, pero cuando ya estás seguro,
ya tú no vas por ahí. Yo muchas veces digo, ¿y tú qué haces? Y yo digo, ay, soy ortodoncista. De oficio, de profesión. Sí, que soy ortodoncista. Ay, ¿en serio? Ya. Y yo me mantengo anónima hasta que llega alguien y que háblame, people. Y tú que, ay, Dios. Háblame People. Por favor, tienen que ir a ver el contenido de Marian porque Háblame People es brand. Sí, sí. O sea, yo comienzo todos mis videos y que, háblame, people. Ese es mi arranque, ¿no? Es como mi saludo. Y bueno, ha sido una muletilla que la gente me conoce como, tú no eres Háblame People. Y yo, ¿qué? Sí, soy yo. Entonces, bueno, realmente empezó así, a entrenar y a comer, porque yo saqué un cuerpo, digamos, atlético, pero yo me escondía mucho. O sea, yo no era una persona que salía por redes sociales mostrando el cuerpo, o mostrando mis abdominales, o mostrando eso, porque me daba un poco de vergüenza. Y me acuerdo que una vez en agosto del 2019, en el 2019... Sí, se dice 2019 y que se me olvidó hablar. Se me olvidaron los números del año. 2019. Y eso suena como si fuese hace un montón de tiempo. Sí. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Lo que pasa es que como que se puso nitro el tiempo del 2020 Sí, para acá. Totalmente. Y ha sido como boom. De repente estamos en el 2025 y que, what? Ya han pasado 5 años. ¿Tú sabes qué creo que es, Marian? Y porque en Timing lo hemos compartido. Es porque nos los estamos disfrutando. Creo que por eso pasa tan rápido. También, pero dicen, ya nos vamos a meter en materia seria de espiritualidad. Bien, Cuando el para tiempo eso estamos aquí hoy. Sí, cuando el tiempo se pasa lento, estás en presencia. Estás realmente fuera de tu cabeza. Ok. Estás como más presente. Entonces, muchas veces... Tú lo dices como presente en la realidad, ¿no? Sí, presente fuera de tu cabeza. Por ejemplo, ahorita yo estaba hablando con unos de los de tu equipo y me estaba explicando algo de las cámaras y yo no entendí nada de lo que ellos me dijeron. Y yo que, perdona, ¿me puedes repetir? Estaba en mi cabeza. O sea, Okay, yo me entiendo. voy y no estoy presente. Entonces, si no estoy presente, no estoy escuchándote. Y si no estoy escuchándote y vives en tu cabeza, el tiempo se pasa muy rápido. Cuando estás en presencia, cada minuto que sucede o cada minuto que pasa, tú lo puedes memorizar, tú lo puedes recordar, tú lo puedes disfrutar. Entonces, el verdadero disfrute es en la presencia. Y eso se pasa lento. Imagínate. Sí, esos son aprendizajes que tú vas cachando y que entonces... Y que de eso se trata Choose Better. O sea, hay algo que yo admiro muchísimo del contenido de Marian y es en el que uno... bueno, y aquí de uno vamos a entrar en materia. Una de las cosas que me parecen muy interesantes es que en materia espiritual es muy rico, es muy nutritivo, pero nunca descuidaste ni desestimaste ni otros métodos, ni otros tipos de terapia y mucho menos ni la salud física, que a veces... Me atrevería a decir que dentro de ese equilibrio complicado, ¿no? De las personas que hemos tenido búsquedas espirituales profundas, uno a veces empieza a sentirse tentado a, me encanta este mundo, ¿para qué la realidad, no? Y creo que ese balance es algo que me parece sumamente responsable y me parece que es algo sumamente valioso de tu marca, de tus metodologías y de lo que tú le traes y le entregas a tu audiencia y a tu comunidad. Sí, yo creo que nunca perdí esa esencia. Para mí, siempre lo que busqué fue la excelencia, ¿sabes? Y aunque yo hablara de fitness, aunque hablara del cuerpo, aunque hablara de comida, siempre daba unos ejemplos bastante como a mi conciencia o al nivel de conciencia que yo tenía. Entonces, cada vez que fui expandiendo conciencia, me fui topando con mundos nuevos. Pero, Marco, yo siempre he estado como anclada a la tierra. O sea, siempre he sido como muy lúcida en ese sentido. No me he podido ir mucho. Sí soy una persona creyente, o sea, yo no necesito ver para creer, ya yo creo, pero ahorita estoy como en un momento de mi vida de te creo, pero dame argumentos. Claro. Yo te voy a creer todo y te voy a escuchar de una manera muy humilde y de una manera muy genuina, pero dame argumentos. Y es posible cuestionar desde el respeto. De Sí. hecho, creo que es algo que se ha perdido mucho y mucho en redes sociales en donde... Por ahí dicen, ¿no? Question everything, believe nothing. Pero me doy cuenta que a veces que hay gente que solo cuestiona por cuestionar. No lo está haciendo por formar una opinión, no lo está haciendo por entender un argumento, no lo está haciendo por construir algo. Lo está haciendo solo por hacerlo. Sí, ahí es cuando nosotros tenemos que entrar a ser intuitivos y saber cuando la otra persona nos los está diciendo para retarnos. Entonces, cuando alguien te está retando y tú contestas o muerdes el anzuelo, ya tú estás cayendo en una manera de quién tiene razón. Cuando ya yo siento que la persona está en esa energía, yo lo que hago es que, por ejemplo, ahorita estoy leyendo muchísimo a Rudolf Steiner, a ese escritor, que él es como el padre de la antroposofía, que une lo que es la ciencia con la espiritualidad, ¿ok? Y lo trae así con argumentos. Y yo le echo el muerto a él. Yo, mira, de mi boca
no, es que no te lo voy a poder explicar, pero léelo a él, que si te interesa este tema, y yo le paso la pelota a Rudolf Steiner y que es tu turno. Y veo como la persona, Claro. como que ya no está peleando con mi verdad o con mi razón, sino como que ya yo soy solo una discípula. Así No, y mismo. que me parece increíble que, y es algo de redes sociales, y no solamente aplica a tu tipo de contenido, yo hablo de algo que es demasiado terrenal, mundano, que es el dinero y las finanzas. Tú tienes un flow mucho más espiritual y de bienestar, pero hay una realidad acá, y es que cuando tú estás haciendo contenido y hablas desde tu experiencia, es algo irrebatible. Y la razón que nosotros, o sea, la razón por la que existe el Marco Money Podcast es ir en contra de los vendehumos. Y yo sé que hay gente que quiere escuchar humo, pero yo cuando me refiero a este término, me refiero a personas que quieren hablar de algo que nunca han experimentado, solo porque es cool, solo porque quieren jugar el jueguito de las redes sociales, porque quieren ser influyentes o famosos. Miren, todos, y Marco. Una de las cosas más increíbles que yo descubrí hace poco es la diferencia entre información y conocimiento. Esas personas que son repetidoras solamente te están dando una información. Ellos no te pueden dar la fuente. Cuando tú le preguntas a alguien la fuente y te dicen la fuente, eso es un conocimiento. Entonces tú, si yo te pregunto a ti la fuente, tú te vas a ir por las 10.000 ramas y todo lo que te llevó ahí. Entonces tú me estás dando tu conocimiento de la materia. Pero cuando es información, llega un punto que te atajo. Porque Totalmente. ya, es que, y boom, ahí, no es que te atajo, porque si ustedes lo hacen para atajar a la gente, obviamente ustedes también están entrando en el debate y en esa palabra que dijiste, crítica. ¿Cómo es que era? Cuestionamiento. Cuestionamiento. Ya yo te estoy tratando de cuestionar. Por ejemplo, hoy conocí un señor maravilloso y yo lo vi como que, o sea, me lo está mandando el universo. Y él empezó a hablar que a veces se conectaba con Jesús y que Jesús le daba mensajes y yo tengo mi criterio con las personas que hablan con Jesús. Y mi pregunta fue que cómo sabía si esa persona o eso que él hablaba era Jesús, era Cristo o era Lucifer. Sin darle energía de no te creo. Si para ti tú hablas con Jesús, ¿quién soy yo para decirte que no? Yo solamente Totalmente. te pregunto que cómo sabes discernir, porque me interesa genuinamente si es Cristo o es Lucifer, por ponerlo, porque eso fue lo que le dije. Yo no Por les el voy a contexto mentir. de esta conversación, pero Sí, por el totalmente. contexto. Y él me contestó su manera de verlo, y si su manera de verlo no está alineado a mi manera de verlo, no significa que como él lo ve esté mal, porque esa es su verdad y ese es su camino. Entonces, ahí entramos en el tema del respeto y hay que respetar todo, porque todos los caminos conducen a Roma. Y Roma, al revés, es amor. ¿Quién soy yo para decirte que tu camino es diferente al mío y que no vas a llegar si no te vas por el mío? O sea, podemos llegar a Sabasnieves o podemos llegar... Bueno, es que, como lo dice la frase, todos los caminos conducen a Roma. Es así. Y es que sería una boludez desestimar algo, ¿ok? Que parte de la experiencia de alguien más, porque, y volvemos al principio, es algo que es irrebatible. Y por eso invitamos a la gente que se anima y que crea negocios y que crea marcas y que hace contenido y lo hace desde su experiencia y con la intención de generar valor, que es lo que yo siempre digo. Y el valor a veces se transforma en algo económico, el valor se puede transformar en algo espiritual. Para mí el valor es algo que suma y que vamos a decir, no deja un balance negativo, ¿ok? Es bueno para todas las partes, es conveniente, funciona. Y eso es lo que invitamos a la gente a hacer a nivel de negocio. Algo que yo digo siempre es antes de buscar la rentabilidad en corto plazo, antes de buscar la utilidad, la ganancia, asegúrate de generar valor. Y no por mal, es para que no vayas a invertir en algo que en realidad no sea sostenible en el tiempo, porque ahorita quiero conectar con algo poderosísimo y es en donde nuestras audiencias van a converger. Y es que a mí me pareció excepcional la manera en la que tú... no solamente la manera en la que se creó Choose Better, sino en la que se transformó en un modelo autosustentable, rentable. Yo veía lo que hacías con las guías y a veces en mi proceso de asesoría es como que lo que uno le explica a la gente que parte del contenido, ¿no? Hay personas que forman audiencia y generan valor y se ven en este camino de, ajá, pero ¿y cómo hago, cómo me dedico a ser creador de contenido? ¿Cómo pago las cuentas? Entonces siempre hay un juego en el que, independientemente de que estés buscando la ganancia, el profit o el dinero, es un tema de que la estabilidad económica y este elemento terrenal con el que todos convivimos y lidiamos en el día a día es 100% necesario para alimentarse, para tener un techo, para vivir, para convivir, para ser feliz, para tener detalles con las personas. Y a mí me pareció
increíble la manera en la que tú fuiste transformando esto. Que claro, para mí viéndolo de afuera es como que, verga, qué cool, Marian la tiene clarísima, ¿no? Pero yo me imagino que internamente obviamente no fue así. Pero O sea, cuéntame, ¿cómo se transformó ese hobby en algo que fue autosustentable y que te permitió seguir potenciando y cambiar la vida de más personas? Miren, lo primero que les voy a decir a todos los que me están escuchando es, tú estás emprendiendo. Todo emprendedor en su curva de aprendizaje para hacer dinero o para que su empresa sea autosustentable, como dice Marcos, vas a pasar por picos. Picos que te van a enseñar lo que te gusta y lo que no te gusta, y te lo va a enseñar con montos que digamos que no van a ser montos exorbitantes, porque eso es una tentación. Eso es algo que te puede alejar de tu ser. No se comparen, es lo primero que yo les puedo decir. Entonces van a hacer ensayo y error con montos que se adapten a la conciencia que ustedes pueden sostener. Porque si ustedes empiezan a manejar montos muy altos, cuando empiecen a sentir la pérdida, esa sub y baja del emprendimiento, no va a ser tan agradable cuando sean unos montos tan altos. Y lo más importante es proteger tu psique. Porque esto lo aprendí hace poco, cuando tu psique se quiebra, no hay nada que hacer. Porque ya la psique está quebrada. O sea, eso no se reconstruye, es como un instrumento. Me lo explicaron de esta manera. La psique es como un instrumento, el alma es como un instrumento. Hay que afinarla, pero en el momento que se rompe el instrumento, ya no funciona. Claro. Entonces hay que volver a empezar. Y volver a empezar, no me voy a meter en esos términos de reencarnación y tal, pero es volver a empezar. Entonces, en este tema de emprendimiento, a mí me ayudaron personas increíbles. Ojo, ya vaya, hay un break rápido. Mencionas el tema de lo que estás dispuesto a soportar, lo que estás dispuesto a tolerar. Y como dirían en mi pueblo, Dios no le da cacho a burro. Sí, sí, no. Y todo lo que te manda Dios, Cristo, lo que ustedes quieran creer o la palabra que ustedes quieran, siempre te lo manda sabiendo que tú puedes soportarlo y siempre te manda la solución. ¿Ok? El punto es tratar de hacer lo que se sienta más ligero para ti. O sea, yo no hubiese sacado el primer ebook si yo no hubiese tenido de mi mano en ese momento a un diseñador y a una chica con la que hice un curso de Instagram, que ella me ayudó y yo siempre le preguntaba tips y entonces ella me ayudaba y tal. ¿Era alguien de tu comunidad? No, yo llegué a ella. Ah, ok, ya. Yo llegué a ella y ella tenía un curso donde tenía como 4 clases, 6 clases que ella me enseñaba a manejar Instagram, que si la paleta de colores, que si la tipografía y esas cosas que yo no sabía nada porque era odontóloga. Y si no hubiese sido por ella y no hubiese sido por el diseñador, que fue el que me hizo ebook, el que me hizo el ebook, el que me hizo la página, yo no lo hubiese sacado. Además me llegaron otros chicos que también estaban emprendiendo y fueron los que nos dieron estructura a nosotros dos. O sea, entonces éramos como un grupito de 5, teníamos ya las llamadas todas las semanas, estábamos completamente desorganizados. Entonces, si no hubiese sido por esas 2 personas que me llegaron, no hubiésemos tenido como que ese equipo. Entonces, en el tema, por ejemplo, de mi empresa o de la empresa de Choose Better, porque yo siempre he querido ver a Choose Better como una empresa ajena a mí. Yo soy la cara, la CEO, pero eso es una empresa que va a ayudar a la gente a cambiar de mindset, a llevarlos del punto A al punto B. Y siempre que contrato a alguien o que trabajo con alguien, es como, no quiero que veas a Choose Better como Marian Padrón. O sea, me dicen Choose, pero Choose Better somos todos somos chooser, ¿ok? Y todos tenemos que elegir mejor. Y he pasado por varios equipos, he pasado por varias experiencias, he pasado por inversionistas, que yo misma sentí una energía de que estoy perdiendo mi autenticidad, estoy perdiendo mi individualidad, por aquí no es el camino, por aquí no es mi camino. Porque yo, Marcos, siempre he tenido muy claro que lo que se viene a nivel económico. Y todos los aprendizajes que a mí me manda el destino siempre han sido, como repetí al principio, con montos muy bajos. Okay. No han sido con unos montos muy altos. No han sido con ese tipo de situación que en verdad es complicado. No es lo mismo, y vamos a hablarlo claro, no es lo mismo $300 Que 300,000. que 300,000. Totalmente. No es lo mismo $1,000,000 que 2,000. No es lo mismo. Claro, y cuando tú notas que hay personas que se ahogan en charcos por $200, por $300, tú le das gracias al universo que el monto que se manejó fue 200 o 300. Porque si hubiesen sido 200,000, 300,000, $2,000,000, las complicaciones legales, las cosas. Entonces, yo siempre digo, gracias a Dios, que todas las experiencias que me suceden son con montos pequeños. Que yo he sido muy paciente. Yo hice ebook, yo hice retiros, hago mentorías, yo las hago, no las... Tú te metes en mi página web y en mi página web no hay nada. Solamente está el programa Soy Yo en 4K. Claro, has ido tanteando, desarrollando y aterrizando.
qué me gusta, qué no me gusta, qué estoy dispuesta, qué no estoy dispuesta. Ni siquiera la membresía que tengo aparece en mi página web. Claro. ¿Por qué? Porque yo no sé si yo quiero una membresía para toda mi vida. Entonces, como yo voy a hacer auge de una membresía que cuando ya yo esté en la membresía me dé cuenta de que no, yo no quiero sostener a millones de personas toda mi vida. No quiero una membresía. O la quiero estar... O sea, entonces he ido tanteando y siento que en mi caso, que no tiene que ser el caso de todo el mundo porque cada quien tiene su storytelling, yo he ido hacia abajo. Cuando tengan que tomar una decisión, no se vayan por el dinero. Traten de meditarlo, de observarlo, de estar en silencio, de contemplarlo, de escribirlo, de poner los pros y los contras, de ver cómo se siente, lo que se siente más ligero, lo que siente que no pierdas la autenticidad. Y es lo que yo te digo, como he tenido tanta paciencia. Porque claro, a ti te pinchan. La gente jura que eres multimillonario, que haces miles de dólares, porque claro, influencer igual millonario. No, yo a veces digo, y que ojalá yo hiciera una décima parte de lo que la gente cree que hago. No, o sea, tus padres te pinchan o te dicen vuelve al consultorio, o como es el emprendedor, que un día te metes un golpe, pero un día no hay, porque estás invirtiendo, inviertes en ti. Cuando inviertes en lo intangible también se nota. Bueno, así. En fin, en mi caso, yo lo que hice fue hacia abajo. ¡Fum! Marco. Entonces yo ahorita siento que estoy como demasiado sólida a nivel emocional para empezar a sostener esa voluntad materializada. Porque el dinero es voluntad materializada. Cuando tú tienes voluntad de lo voy a hacer, pam, pum, pam, 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 y empiezas a crear esas bases, tú necesitas tu cuerpo emocional en templanza para y que pensar. Tú lo entiendes muy bien. O sea, la vida es un intercambio constante de energía y cuando recibes dinero y entregas algo a cambio y te relacionas y con tus clientes, so on, so forth, sobre todo en mi caso, eso es un intercambio de energía constante. O sea, para mí el trabajo de clientes, cuando me toca, y me toca con mucha frecuencia, yo trato de como de ubicarlo y organizarlo bien, reunirme con mis equipos, mira, ¿dónde están los puntos de dolor pesados? Yo obviamente ya dirijo una compañía que tiene casi 40 personas. Lastimosamente lo que llega a las manos del CEO normalmente son cosas que están fuera de control y a mí me toca pues ir a apagar el incendio o hacer lo que haga falta hacer para que eso continúe, sea lo que sea la decisión. Entonces, es algo que viene cargado de una energía que es pesada. Yo termino totalmente agotado. Ahorita también parte de mi otra agenda de trabajo. Nosotros terminamos de grabar aquí, yo me voy a eventos. Ya gracias a Dios tengo el gusto de... Yo no vendo mis productos y mis servicios, yo hoy vendo mi compañía. Entonces, es mucho de sentarme con gente, ¿qué haces? ¿Yo qué hago? Mira, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las posibilidades? Más en términos de partnerships o de alianzas que de clientes, ¿no? Y te impresiona, o sea, a mí me impresiona lo agotado que termina mi día. Y a veces, mi equipo ya lo sabe, saben que cuando yo estoy en dinámica de eventos, independientemente de que haya happy hour o no, porque eso es mucho del founder latino, que salimos y luego nos echamos los palos, Y independientemente de eso, yo al día siguiente no quiero trabajar de clientes, no quiero reuniones porque no doy, estoy agotado. Claro, sí, entregas mucho. Totalmente. Entregas mucho. ¿Qué querías meterte? ¿En qué nos íbamos a meter? Pero ya, para cerrar algo y terminar, empecé hablando de entrenamiento y comida y obviamente tuve un despertar espiritual brutal y dejé de provocarme comer y entrenar y eso me llevó a decir, yo tengo que arreglarme un poco y empecé a toparme con la metafísica. Yo empecé con la metafísica. Luego de la metafísica empecé a toparme con vivir en presencia, ¿ok? Después de la metafísica y vivir en presencia empecé a toparme con lo que era vidas pasadas, lo que eran las emociones, lo que eran los 4 acuerdos, lo que era el tarot, que es el viaje de la conciencia. Y ahí poco a poco fui creando mi verdad con lo que me resonaba hasta que el último aprendizaje fue el de los impulsos y el de las tentaciones y no lo quiero decir así, pero como más cerca de Cristo, ¿sabes? Claro. Porque la energía crística es como que lo que está en el medio, ¿no? Solo que el tema de las religiones y los dogmas nos hacen que nos retumben, por ejemplo, hablo por mí, nos retumbe la palabra Cristo, es como no, yo no. Sí, hay personas que sienten que tú le estás imponiendo una creencia religiosa por mencionar a una deidad, por decirlo de alguna manera. Sí, es una energía, es una neutralidad. O sea, Cristo es como una neutralidad. Ojo, y son otras cosas, es otra de las cosas que me encanta, Marian, de tu método, es que nunca
nunca viene dentro de un lenguaje de imposición. Y me atrevería a decir que es uno de los problemas que tenemos en el mundo. Para cuando salga ese episodio, probablemente este rollo interminable de Medio Oriente siga andando, en el que creemos que es un tema religioso, pero el tema religioso resulta que es nada más una narrativa, porque detrás de eso es un tema geopolítico, económico, etcétera, etcétera. Y creo que vuelvo al punto, discernir acá es lo importante, no hay que imponer. Y volvemos al tema y la razón por la que... La siguiente razón, además de que mi amiga está acá compartiendo este espacio, mi amiga que me ha bancado desde el momento cero, es porque para mí mi búsqueda espiritual, que todavía continúa, pero vamos a decir que tuvo un push muy, muy, muy fuerte para mí cuando mi madre fallece, bien atado de la reconexión con todo esto. Mi mamá era una persona sumamente espiritual, que en su momento era esta jodita, ay, sí, la loca y tal. Luego de que mi mamá fallece es en donde todo el mundo empezó a darse cuenta de que la loca tenía razón. Entonces mi mamá hizo una cantidad de cosas en las que resulta que estaba viendo 10, 15 años hacia adelante, ¿ok? Y el momento en el que mi mamá parte, su última enseñanza y lo último que me deja mi mamá es: avanza con tus proyectos porque todo lo que te plantees hacer lo vas a lograr hacer. Y ese fue mi empujón en el que yo fundo SmartKeep. Y es la misma plataforma empresarial que me ha relacionado con toda esta cantidad de gente y la que me tiene aquí hoy haciendo contenido. Y para mí Choose Better y Marianne y la manera en la que ella ha jugado estos dos, en la que balancea esto y cambia la vida de mucha gente es... Para mí fue una búsqueda quizás un poco más individual y sin mucha referencia, pero es como mantenerte conectado con tu espiritualidad, sea cual sea tu creencia, sea cuáles sean tus dogmas, o sea como sea tu viaje espiritual. Es algo que suma y que suma de una manera impresionante porque te llena de propósito, te llena de empuje, te mantiene conectado con unas cosas que no tienen explicación o no tienen explicación aparente, ¿ok? Y es ahí en donde uno dice, a veces son temas de sincronicidad. Hablamos del tema de cuando se te presentan las oportunidades y las oportunidades se le presentan al que está listo. Y el que está listo no solamente porque tiene los conocimientos, no es el que está listo porque tiene el capital, es el que está listo para lidiar con esos intercambios de energía también. Entonces, eso es una de las cosas que me llena de emoción y esto es un podcast que se trata de dinero, billullo, masari, pero entiendan que el dinero, el billullo y el masari, y lo que decía yo a mis clientes, el que sale buscando el dinero, adivina qué es lo que no consigue en largo plazo: dinero. Sí, porque es como una consecuencia. No es una causa. No es una causa. Entonces, si te mueves por dinero, vas a tener muchos aprendizajes que te van a mostrar, si empiezas a ser lúcido, que ese no es el camino. Entonces, cuando se te vuelve a presentar y tú empiezas a elegir y a tomar las decisiones, no por el dinero, sino por los otros beneficios intangibles, vas a ver a largo plazo los beneficios. Porque son tentaciones, Marco. Es tentación. Es tentación que a ti te llegue un inversionista y que tú sepas que en 6 meses, claro, ya cada mes, tú vas a tener $100,000 en la cuenta. Pero ¿cuál es el precio? ¿Perder la autenticidad? Es un precio alto. Totalmente, perder la dignidad. O sea, para mí recibir inversionistas es meterse en la cama con alguien. Es un matrimonio que es un matrimonio también. Y es importantísimo. Tú mencionas algo que mucha gente no entiende, ¿no? Cuando agarra y dice, en el ecosistema startup y en tecnología se habla mucho de las rondas de financiamiento. Y yo quiero levantar $500,000 y hablamos de eso como si fuese... Yo hasta que no vendí $1,000,000 no entendí lo difícil que fue. Y en mis trabajos anteriores otra gente los vendía por mí y yo decía, esto debe ser mantequilla, esto debe ser muy fácil. Y para poder vender 1,000,000, primero tienes que vender 100, luego vendes 1,000, luego vendes 10,000, luego vendes 100,000. Siempre es un tema de escala y lo mencionas. Yo lo dije acá de manera jocosa de Dios no le da cacho a burro, pero de eso se trata, es irte preparando para gestionar esas cantidades de dinero. Yo lo conecto con algo que a mí me funcionó mucho y tú conoces a mis socios, Henry Lord, ¿okay? Fue una persona que, más allá de que fue mi socio capitalista y fue mi co-founder, yo identifiqué algo en él y es que por sus temas familiares y su background empresarial familiar, él estaba acostumbrado a manejar sumas de dinero sumamente atractivas, a diferencia de mí. Y hasta el sol de hoy, cuando a mí me preguntan todavía por qué tú y Henry siguen socios en esas proporciones, yo digo porque Henry entiende cosas del dinero que yo nunca voy a entender, solo por su contexto. Y maneja el dinero de una manera en la que yo no lo puedo manejar. En SmartKeep yo no llevo las finanzas de SmartKeep, yo llevo las finanzas de mis clientes, no las mías. Ojo lo que acaba de decir Marco. Ojo lo que acaba de decir Marco. Es súper importante lo que tú acabas de decir.
¿Por qué? Es porque la relación que tiene Henry con el dinero es diferente a la relación que tú tienes con el dinero. Entonces, tu relación con el dinero, tú la llevas a nivel individual, con lo tuyo. Pero cuando ya te estás asociando a alguien, reconoces humildemente que no es tu materia, no es tu fuerte. Ajá, sí. Entonces, tú lo delegas. ¿Por qué? Porque en tu historia, en tu biografía, en tus ancestros, en lo que tú vienes a trabajar, es con respecto al dinero y tú lo delegas. Que a mí me pasa lo mismo que Marco. ¿Sabes? Por eso yo estoy buscando un socio como pareja, porque yo, el tema de las finanzas, Claro. quiero ver cómo alguien se maneja con ese término y admirarlo desde ese lugar. Y me he dado cuenta cuando trato de asociarme a alguien que lo que quiero es asociarme es a una pareja, es un socio pero en pareja. No lo... Ah, tú lo dices como de pareja sentimental, amorosa. O de Sí. pareja de que sea una dupla de negocios. No, siempre sentí, cuando trato de hacer Ok. una dupla de negocio, me di cuenta que en el momento quiero esa dupla es con mi pareja. Ok, entiendo. Siempre es entiendo. como una sensación, no lo puedo explicar, es como algo Ok. que está en mi destino, está en mi destino. Sí, que tienes que realmente. experimentarlo. Está en Yo he mi visto unas destino. cosas increíbles y para eso hay una persona que yo admiro muchísimo por todo lo que ha logrado a nivel de negocios y es Sacha. Sacha Fitness. Su socio de negocios es su esposo y de hecho es la persona que maneja producción, finanzas, dirección, o sea, dirección a nivel estratégica, ¿ok? Por ejemplo, hay otro ejemplo de Michelle Lewin, el esposo también, cómo la agarró y cómo la llevó a donde la llevó a un lugar súper alto. Por ejemplo, también tenemos a Marcos Música, que él habla muchísimo de su esposa y también le da un lugar a la esposa, como que si yo no estuviese en este lugar, crack. si no fuese por ella. Entonces tú ves cómo él ha mantenido su personaje y te habla de sus cosas, hasta su esposa habla de las cosas que ellos han vivido y ellos siguen con ese material llegando a la gente y cambiándole vidas. Entonces sí, cuando tienes un socio al lado y la sociedad es transparente con lo que hacen, con lo que producen, cómo lo producen, es admirable a dónde pueden llegar. O sea, yo en esas parejas, quien más admiro en este momento son personas como Michelle Lewin, son personas como Eckhart Tolle, son personas como Tony Robbins, son personas que tú los ves que cuando ellos hablan de lo que hacen, siempre involucran como a ese compañero, porque es como si fuese esa energía complementaria que te ayuda. Vilma Núñez también habla muchísimo de su esposo, como cuando ella estaba embarazada, su esposo se encargó de muchas cosas, pero ella era la businesswoman y también habla muchísimo de esto. Entonces también es otro referente. Y hay muchos referentes que son transparentes con su negocio y hablan de cómo con su pareja hicieron un equipo y llegaron a un lugar económico. Lo más importante es la transparencia con sus negocios y la autenticidad. Ajá, sí. Yo me he sentido en capacidad de ahorita y fue algo que en el ámbito de negocios no tuve el gusto de tener o no en un 100%, no como me hubiese gustado o no como me hubiese gustado que fuese como me gustaría a mí hacerlo ahorita, y fue la figura de un mentor. Y yo me he sentido ahorita, independientemente de que sé que muchas de las personas que nos escuchan nos admiran y a medida que mi contenido escala y trasciende y se replica, las personas te lo dicen en la calle. Eso es algo que a mí nunca me había pasado y que Te paran y te piden fotos y cosas. no tanto como de fotos, pero porque también mi nicho es como mucho más de negocios. Entonces Claro. no es como tan de fan, es mucho más como de partner. Entonces llegas a ciertos sitios y me dicen hola Marco Moni. Y la gente te habla como si te conociera. Te dice, me encanta tu contenido, tengo este proyecto, tengo este negocio y me encanta lo que haces. Y a mí es algo que me mueve todo. O sea, es como que bolas que hay una persona, ¿ok? Y ahí vamos en el juego de cómo escala, ¿no? De que hay una persona que lo que tú estás haciendo, lo que tú le estás entregando, le está funcionando y está impactando su vida de manera positiva. Eso es algo que tiene muchísimo más valor que el dinero y reconecto con esa misma idea en la que les aseguro que si ustedes están haciendo eso por 1, por 10, por 15, por 1000 o por 1.000.000 de personas, el dinero eventualmente va a llegar. Y también les voy a decir, el dinero también, y lo repito, el dinero también puede llegar por medio de la tentación. No significa que porque tú estás ganando dinero lo estás haciendo bien. Ojo, hay que saber discernir también ahí. Y para muestra Porque un tú botón. puedes hacer mucho daño y estar ganando mucho dinero. Nosotros venimos de una generación, Marian, que no solamente está regada por el mundo, sino en donde se nos ha hecho muy fácil establecer puntos en los que
Tenemos unos amigos que tomaron unas decisiones y se fueron en una dirección y están en un sitio. Tenemos otros amigos que tomaron el camino un poco más largo y están en otro sitio. Y ya en este punto, y desde que nos conocemos, ya podemos entender. Y creo que también es una de las cosas positivas de lo que nos ocurrió, porque la última vez que nos vimos, Marian y yo, no, la última vez que nos vimos en Caracas, la vez anterior esa nos vimos en Barcelona, y es como que nuestro grupo se consigue en muchas partes del mundo, ¿no? Sí, bueno, es que en nuestra generación todo el mundo... O sea, fue un momento muy crítico. Justo nuestra generación es como la típica que los sueños se pudieron haber perdido, hubo desmotivación, hubo que se paró, incertidumbre, pero también estamos marcando la pauta y eso también lo tenemos que saber. La gente más o menos de nuestra generación está marcando la pauta, está abriendo un mundo nuevo, está sirviendo de fuente de inspiración para los que vienen, como que los que vinieron más adelante nos están sirviendo de fuente de inspiración a nosotros y no desistir. Entonces, toda la gente que está escuchando a Marco, que se inspira en lo que él hace, en su negocio, sepan que no idealicen a nadie, seguimos siendo seres humanos. Todo en esta vida ha sido construido desde, por ejemplo, hablo por mí, desde el camino del servir. El dinero es una consecuencia, el dinero va a venir en el momento que tenga que venir. Tú no tienes que ser multimillonario a tus 35 años. Dejen de estar viendo reels de Instagram que te dice que si antes de los 30 no haces tu primer $1.000.000, no lo vas a hacer nunca. Ni tampoco necesitas $1.000.000. La gente más exitosa... Eso es un número, es solo un número. Claro, y la gente más exitosa es cuando ya te habla desde una sabiduría, ¿sabes? La gente que tiene mucha edad, con una familia, con que te habla desde un lugar de estas fueron las pérdidas y estas fueron las ganancias, y la gente que tiene un éxito, que de repente todo ha sido increíble, todo es perfecto, eso es mentira. Eso es una fantasía. No, y a veces lo que hablamos del tema del personaje, Marian, y voy a aprovechar ese tema porque, ojo, aquí estamos entregando una versión súper genuina de nosotros y eso es otra de las cosas que yo... No está siguiendo nada. Quiero... No, para nada. El guión se fue a la verga. Eso es lo que quiero que lo sepan. Sí, Pero se fue a la súper verga. Pero son los espacios que más me gustan y los espacios en los que yo más me disfruto, porque hablamos de que cuando yo empecé a hacer contenido en redes sociales, una de mis condiciones fue, 1, que no iba a bailar, 2, que no me iba a grabar en selfie, y 3, de que necesitaba que existiera una línea. Por eso lo jocoso del Marco Money me motivó, porque me permitía construir mi personaje. Porque si algo me había pasado a mí, y en experiencias de negocios, tú sabes, nosotros rozamos mucho con gente del mundo de redes sociales, y yo empecé a entender lo que yo denomino un psicópata de redes sociales, y son personas que su personaje de redes se transforma en su personalidad real, y son personas que están totalmente disociadas. Entonces hay que entender que mucho de lo que vemos en redes, no todo, porque no voy a entrar en ninguna generalización acá, a veces son personajes construidos por las personas para lograr objetivos económicos, para lograr objetivos de crecimiento. A ustedes les sorprendería la cantidad de personas que son polémicas, que son confrontativas, y esa no es su verdadera personalidad, esa no es su verdadera naturaleza, ese es su personaje que ellos diseñaron para lograr un objetivo. Y cuando las ves en persona no son así. Para nada, para nada, para nada. De hecho, conozco personas que cuando uno empieza a notar la diferencia, te lo aclaran. Te dicen que es que ese es el personaje, ese no soy yo. Son actores, pero yo no lo critico. Me parece excelente. Es espectacular. Es que me parece maravilloso que tengan que se conozcan tanto, que tengan, no, pero ese es mi personaje, porque son actores. Totalmente. Y es buenísimo, no pasa nada. Y yo admiro a esas personas, porque yo también tengo una teoría. En el Instagram, tú eres nivel 1. Tú hablas y tú quieres ser esa persona, porque yo cuando comencé con Choose Better, yo me escuchaba, y me sigo escuchando, pero yo me escuchaba y yo lo dije. Y si yo lo dije es mi verdad. Entonces, en el día a día, yo, Marian, recuérdate lo que dijiste. Ajá. Respira. Entonces yo quería ser, Marian, cada día quería ser más Choose. Yo cada día quería ser más esa persona con templanza, esa persona que amaba a todo el mundo, esa persona con tal. Y ese personaje, que en verdad era mi mejor versión, en mi caso, me ayudó a dejar esas heridas, esa soberbia. Porque la soberbia no era con todo el mundo, pero habían personas que sí me provoca lanzarle el pote de agua y que ¡fium! Provoca date, ¿cómo? Sí, provoca date 3 cachetones y que, hermano, cálmate. No, 3 cachetones, tú sabes. Él me conoce. Esta es mi verdadera personalidad a veces, niñito. Y pongo 3 cachetones y yo respiro y que curioso y tal. Pero gracias a
ese personaje que en verdad es tu mejor versión. Pero también están esas personas que son un personaje, pero hay que amar ese personaje. Totalmente. Es que a veces yo lo comparo con algo tan absurdo y lo voy a conectar con algo que leí en su momento. Y te gusta Harry Potter. Draco Malfoy. El chamo tenía un peo, al igual que el de Game of Thrones, el que hacía el personaje de Joffrey. Y es que a él en la calle la gente lo odiaba tanto, lo insultaba. Llegaron momentos en los que lo agredieron físicamente, le lanzaban cosas, porque la gente estaba tan conectada con su personaje que es un antagonista en sus películas y en sus series, que la gente en la realidad lo confundía y se iba en esa línea. Y es así de absurdo, o sea, que ustedes endiosen y vean a las personas de redes como una verdad absoluta y los tomen como un punto de comparación, y sobre todo si no te genera algo positivo, porque aquí es en donde hablamos. Si es algo que suma, bienvenido sea. Si tu personaje o tu mejor versión es a donde estás apuntando y es en donde en realidad estás logrando cosas, te estás animando, te estás lanzando a la piscina, como dices tú, Marian, adelante, síguelo. Pero asegúrate de que no le estás pasando un poco de gente por encima. Asegúrate de que en tu ejercicio de querer hacer $1.000.000 no es porque le robaste 300 a 3 personas. ¿Me explico? O sea, asegúrate de que la suma sea positiva. Sí, la suma sea positiva. Eso es importante. La suma sea positiva, porque a mí me han adjudicado Marcos, porque como yo hablo de mi vida, obviamente si yo tengo un problema con Marcos y yo aprendo y tengo un aprendizaje del problema con Marcos, yo lo traigo a colación de yo experimenté esto y tal, sin hablar de Marcos, pero hablo del problema, de lo que... De la situación. Del resultado y mi punto de vista, cómo me ayudó a verlo de una manera más expansiva y llegué a una sabiduría. Y mucha gente me ha dicho, basta ya que le estés pasando por encima de la gente con Choose Better. Estoy agotada de Choose Better o estoy agotado de Choose Better. Un ofendido por correspondencia, así lo llamo yo. Unas personas que he querido muchísimo. O Ah, sea, las personas involucradas en la situación. no, o sea, Es que eso es lo más curioso. Los que se quejan son los que no están involucrados. Sí, bueno, es que tú dices algo y mira, yo acabo de decir esto y se lo juro por mí que hay 20 personas en su casa pensando, esa soy yo. Ya. Pero ¿por qué te tagueas con lo malo? ¿Por qué te sientes identificado con lo malo y no te sientes identificado con todo lo bueno que yo estoy diciendo? Entonces ahí ya tú no lo puedes controlar, Marco. Es Eso que ya siempre no... lo negativo se hace más vocal. Sí, lo así. único es, gente, se los recomiendo, si van a tener un personaje en Instagram, díganlo. Este es un personaje, o sea, casi que agarran un video y lo ponen pineado o hacen unas historias y lo ponen en las historias destacadas y digan, miren, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, mi personalidad es esta, esto es un personaje. Porque, ¿qué le pasa a los artistas, a los actores? Se creen su personaje. Heath Ledger. Ese es el de Guasón. Se creen su personaje y traen su personaje a su vida real y al final de cuentas dejan de ser auténticos y, por ejemplo, él se quitó la vida, ¿no? Sí. Una sobredosis ahí que cae en esa línea de... Bueno, eso es lo que nos dicen, pero al final de cuentas, si tú te crees que tú eres Draco, ¿qué energía va a tener Draco? Totalmente. Cuando hablamos de cuestionamiento no se trata nada más de cuestionar a un tercero. También se trata de cuestionarte a ti. Y cuando tengas ideas y cuando tengas cosas, cuestiónalas y ve a las fuentes, ve a las bases, busca el rigor académico, busca referentes en esa área y que sea algo que desmonte si es necesario, para que puedas volverlo a montar, a construir, sea más sólido y te permita seguir avanzando. Sí, sobre todo ahorita que está la New Age, tácata, ¿de dónde? ¿Qué fuente? Es que a mí me lo dijeron, no, eso no. Es que yo lo veo. ¿Quién te muestra esas imágenes? Coño, sí. Unos canales de YouTube. Argumentos, ¿no? Y es tentativo, porque todo tiene una explicación, pero no tiene un fundamento. Me das disculpa, ¿sabes cómo lo llamo yo? Las pajas mentales. Que a veces tú agarras... No, y que las redes sociales están diseñadas de esa manera. Son cámaras de eco en las que si tú estás en una idea, ellos te van a seguir poniendo las ideas que te siguen alimentando eso. Y vas a conseguirte con puro contenido, con puras cosas que confirman, afirman y te meten en lo que se llama un rabbit hole. ¿Ok? Pero nunca estás yendo... Para mí también ir al contraste es importante y también ir a las bases. Y esa es la manera en la que en realidad se cuestiona y en realidad se construyen modelos de negocios, métodos, ideas, marcas y nos permiten tener este tipo de conversaciones súper cool como la que estoy teniendo con mi amiga María. Total, total. Es que si no, no hay fundamentos. Entonces, si nos ponemos a repetir lo que estamos escuchando en Instagram, realmente no es información. No lo estamos poniendo en práctica. Entonces, si no lo Cuando ponemos mencionaste en el práctica, tema de la divulgación, hubo algo que a mí me pareció interesantísimo y hay un canal de YouTube científico que él hace mucho énfasis en que él es un divulgador científico y es una persona que ha trabajado en proyectos científicos
de mayor financiamiento del planeta. Es un científico que trabajó en teoría de cuerdas, en energía atómica, en unas cosas... Aquí estoy diciendo cosas y discúlpeme si no son los verdaderos términos porque no soy científico. Pero el punto es que una persona que tiene 15 años dedicándose a la ciencia se considera un divulgador. ¿Para qué queda un loco que te hace un curso de trading y se viene a llamar Master Trading y vende cursos de trading y se tira toda esta película? Quizás es muy bueno haciéndolo y comenzará, para llamarse divulgador, tuvo que empezar llamándose de esa manera y es su camino. O sea, lo más importante es que discernimiento no significa juicio. Es así. Porque al final todos comenzamos hablando de algo que no sabíamos. Porque yo empecé hablando del Soy Yo en 4K y yo no tenía ni idea que a los 3 años yo iba a descubrir a mi yo y que yo iba a entender que éramos seres cuádruples, que teníamos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo etérico. Que el cuerpo emocional es el cuerpo astral para la gente esotérica que me escucha. Ajá. Y que el cuerpo... Porque por ahí debe haber varios. Que la energía es el cuerpo etérico y todo eso tiene un fundamento científico. Totalmente. Y todo eso lo acompaña un yo. Es así. Y Jesús lo decía, yo soy el que soy. O sea, él te lo decía aparte. Entonces... A Jesús lo que le faltó fue decir soy yo en 4K. Prácticamente. Pero es él en capaz lo 4K. dijo. Porque ese es un ser cuádruple. Yo soy en 4K y no sabemos si Jesús dijo soy yo en 4K. Pero lo que te quiero decir, yo empecé a hablar sin saber que ese iba a ser el resultado final. Entonces imagínate si yo me hubiese parado por esos comentarios de Marian está diciendo algo que no sabe. No, yo lo estoy diciendo en mi conciencia y yo estoy teniendo un magnetismo de la gente que es curiosa para ver qué es lo que está diciendo Marian. Pero hoy en día te puedo decir que las personas que me hagan el Soy Yo en 4K, ya yo no lo estoy atrayendo de manera magnética. Es así. Ya yo los estoy atrayendo con mi yo. O sea, ustedes están viniendo por voluntad a mi programa. Son muy diferentes de hace 3 años que yo te atraía porque un reel se me hizo viral. Claro, por curiosidad. Sí, es otra energía de atracción, porque los que son magnéticos son los animales, no los seres humanos espiritualizados. Claro. Entonces, otra cosa que quiero que sepan, que es un aprendizaje muy nuevo para mí. Nunca pierdes magnetismo, y en el momento que pierdas magnetismo es que te estás conectando cada día más con tu presencia. Entonces, no sientas miedo o no sientas que lo estás haciendo mal porque pierdes magnetismo en Instagram. Realmente lo que estás haciendo es que la gente llegue a ti por voluntad propia, no por otras cosas que tu ego te hace creer. Así que ese es el aprendizaje, que vuelvan a este video a ver eso cuando estén en las redes sociales con... Clipeable. 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 Marian, déjale a los money makers, que así llamamos a nuestra audiencia, déjale tus usuarios, dónde te pueden conseguir, dónde pueden ver cuáles son los productos, los retiros, todo este poco de cosas cool. Todo lo que entrega Marian en redes sociales y en contenido es una locura. Así que anímense a seguirla. Si se sienten en un momento en el que tienen una crisis espiritual, como las he tenido yo, como las tengo con cierta frecuencia, tómense el tiempo, no porque vayan a quieran creer en algo, ¿ok? Pero si quieren cuestionarse y quieren reconectar con eso, con su propósito, ¿ok? Sí, es ganar perspectiva. Eso. Y ganar perspectiva, ¿dónde te pueden conseguir, mi querida Marian? www.metodochus.com, porque realmente todo comienza desde el metabolismo, y si uno quiere tener pensamientos lúcidos y ser cada día más lúcido, con más templanza, tenemos que empezar con el metabolismo. Entonces, metodochus.com, y ahí van a conseguir los ebooks, ahí van a conseguir mentorías, ahí van a conseguir la membresía privada, y van a conseguir el programa Soy Yo en 4K. Y si se meten ahorita ya, y esto sale justamente hoy que lo estamos grabando, van a conseguir los retiros de Miami, van a conseguir todo esto. Así que... Uy, hay retiro en Miami. Allá Allá vamos todos. En Los Cayos de Miami. Ey, es así, es así. Así que no se lo pierdan, y demasiado contento de haberte tenido en Gracias, este Marco Marcos, Money de verdad Podcast, que sí. en el que vieron, aquí no solamente, ahorita le explicamos que el dinero, el money, el billullo es una consecuencia, y cómo lo puedes volver una causa más allá de lo duro, de lo tangible de negocios. Aquí hablamos de sociedades, sobre todo hablamos de energía, así que no se sigan, suscríbanse, denle like, interactúen, sigan a Marian, obviamente, y Just better. atentos a nuestro próximo episodio del Marco Money Podcast. Chao, mi gente.